Bueno, son ya las 8:01 de la mañana, las 7:01 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. Estamos ya en la tercera hora de programa, les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana y vamos a seguir haciéndolo a partir de las 10 con Isabel González hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10, como siempre, la Crónica Rosa. Por cierto, en una jornada y en un día en donde estaremos muy pendientes del tráfico. De nuevo, otra gran operación salida. Son muchos los españoles que arrancan también hoy sus vacaciones y otros que regresan de sus puntos de vacacionales, así que estaremos muy pendientes del tráfico, como siempre, mucha precaución, mucha paciencia. Es más, hay mucha gente que hoy, aunque siga trabajando, ya directamente lo hará desde sus puntos vacacionales, porque el teletrabajo es lo que tiene, que ha facilitado el que muchas personas, bueno, pues puedan disfrutar de algún día más de vacaciones o al menos de trabajo desde otro punto del mapa, así que precaución si van a coger el vehículo, si tienen un largo viaje por delante y siempre en compañía, por supuesto, de este programa de radio. El tiempo les va a acompañar, va a hacer buen tiempo, están subiendo los termómetros, las temperaturas están alcanzando ya máximas de hasta 39 grados, por ejemplo, en Córdoba. En el centro peninsular seguimos instalados entre los 33 y los 34 y las mínimas se registran en Burgos, en Soria y en Palencia con 13 grados. Solo se espera hoy algún chubasco débil en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Tenéis el... Bien, hoy comienza el recuento del voto cera, se lo venimos contando desde hace unos días. En juego está un escaño clave, es el escaño número 171 para el Partido Popular y podría conseguirse por Madrid. Este sería el escaño número 16, que es el que corresponde al diputado navarro Carlos García Adanero. Más allá de la importancia, desde luego, simbólica que tendría el hecho de que Carlos García Adanero entrase en una Cámara con un país en proceso de destrucción y de descomposición, que esto sería fundamental, ya que Carlos García Adanero se distingue precisamente por la defensa de España en intervenciones que ya son, bueno, pues antológicas en el Congreso de los Diputados, y la verdad es que para fortalecer ese grupo parlamentario una figura como la de García Adanero sería fundamental. Más allá, como les digo, de ese de esa importancia simbólica que tendría la obtención de ese diputado, de ese escaño, la verdad es que también tendría su importancia para equilibrar las fuerzas. Estamos hablando de que si se obtiene ese diputado número 171, el Partido Socialista, es decir, Pedro Sánchez, necesitaría ya no solo la abstención de Junts para formar un gobierno, sino que necesitaría su voto positivo, su sí, y esto lógicamente le daría más impulso y más fuerza al partido independentista, que junto con Esquerra pretende formar un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, y eso lo puede conseguir gracias, por cierto, entre otras cosas, a una nueva presidencia de la Cámara Socialista. Así que, como les digo, muy pendientes del recuento de ese voto. En total supondría que son 233.688 los españoles que han votado fuera de nuestras fronteras, los residentes en el extranjero. Si se consigue ese voto por Madrid, se lo quitaría al Partido Socialista. Si se consigue otro voto pendiente en Cantabria, en este caso se lo quitaría al Partido Vox. Y por otro lado, si consigue en Tarragona al Partido Socialista ese nuevo diputado, se lo quitaría a Junts. Así que, bueno, muy pendientes, como les digo, y además va a ser un recuento lento y minucioso porque debe ser así. Quizá, por cierto, para no elevar las expectativas, algo parecido a lo que sucedió el pasado domingo. No sin base, porque ahí teníamos los datos, las cifras, teníamos las encuestas, pero quizá por ello, en las últimas horas, lo cierto es que se ha rebajado bastante la posibilidad de encontrar o de conseguir ese nuevo diputado. Bien, el Gobierno ya ha encargado a María Jesús Montero y a Félix Bolaños que encabecen las negociaciones con los golpistas, con Junts, las negociaciones para la formación de ese gobierno, que ya saben que pasaría por ese amnistía de los golpistas y por ese referéndum de autodeterminación ilegal, en principio. Digo ilegal en principio porque luego estaría Pumpido, que disfrazaría todo, absolutamente todo. Va a pasar por Waterloo y por Ginebra. Por Waterloo porque allí está Puigdemont y por Ginebra porque allí está Marta Rovira,
que va a ser la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que va a estar pendiente precisamente de esa negociación. Recordarán ustedes a Marta Rovira. Marta Rovira también es una prófuga de la justicia y no está aquí porque, a pesar de que su delito se vio lógicamente disminuido después de la eliminación de los delitos de sedición y de malversación, ella se tiene que enfrentar a otra causa, que es la del tsunami democrático. Es aquella horda de independentistas que invadió directamente el aeropuerto del Prat. Ella fue la ideóloga. Bueno, pues Rovira, junto con otro clásico, que es Josep María Jové, recordarán ustedes, el que tenía toda la hoja de ruta del 1O en su molesquín, en su agendita, y fue encontrado en su domicilio. Son los dos portavoces, son las dos personas que van a encauzar esas conversaciones con el gobierno y, en este caso, con los independentistas para formar un nuevo ejecutivo Frankenstein. El gobierno en funciones trabaja ahora, mientras tanto, en asentar esa idea de que lo votado legitima lo que ellos quieren hacer con el país. Lo votado les legitima porque así lo han decidido los españoles. Si nos llamamos a la voluntad del acuerdo, conseguiremos encontrar el terreno del entendimiento. Un terreno en el entendimiento que no puede obviar la realidad, como les decía. Hay que respetar el pluralismo político de nuestro país, cada vez más plural, sí, como la sociedad española, y también la diversidad de los territorios, que es la diversidad de sus gentes. Bueno, no era la única que lo decía ayer también Ximo Puig, el que fuese presidente valenciano, lo decía también la presidenta de los partidos socialistas en Navarra, la señora Chivite, y lo decía también Josep Borrell. El señor Puigdemont es un prófugo de la justicia, es una obviedad, pero la situación procesal del señor Puigdemont no quita ninguna legitimidad a los diputados que se han presentado a las elecciones y han obtenido el voto de los ciudadanos. Bueno, las declaraciones de Borrell son verdaderamente repugnantes por lo que significa, por la persona de la que se trata, la representación que tiene en Europa, las consecuencias que puede tener esta declaración de cara, digamos, a la opinión pública internacional, y luego porque Josep Borrell, recordaremos que fue una persona que en el pasado también trató de situarse en el lado bueno de la película, en el lado de los buenos. ¿Se acuerdan ustedes lo que sucedió en aquella manifestación histórica en Barcelona después de los acontecimientos del mes de septiembre, del 6 y el 7 de septiembre del 17 y del 1O? Escuchen lo que decía Borrell. No, no, no. No gritéis no como las turbas del circo romano. No crideu com les turbes del circ romà. A la prisión solo va quien diga al juez que tiene que ir. Bueno, pues ya lo decía, ¿no? Es que ya lo decía en aquel entonces, en aquella manifestación histórica, cuando todavía pensábamos que los constitucionalistas tenían alguna opción de ganar en Cataluña. En fin, Junts, como les comentaba anteriormente, exige la amnistía, exige ese referéndum para investir a Pedro Sánchez, y de llevarse a efecto tendría que ser lógicamente avalado por el Tribunal Constitucional, y es aquí donde radica, no sé si el principal temor de los socialistas actuales, que lo tienen claro, que con Pumpido en el Tribunal Constitucional no van a tener ningún problema, pero sí de aquellos que en su día, bueno, pues encabezaron las listas del Partido Socialista. Y ayer precisamente le preguntábamos en este mismo programa a Joaquín Leguina por esa cuestión, y escuchen lo que decía. Siempre es interesante, ¿no?, hablar con gente como Joaquín Leguina, porque siempre tienen cosas interesantes que decir y apreciaciones que uno no tiene tan presentes, o al menos no de una manera tan clara y tan natural. Escuchen lo que decía Leguina. Yo creo que es mucho más peligroso Conde Pumpido que Puigdemont. Bueno, pues lo tenía claro. Es más peligroso Conde Pumpido que Puigdemont. Bueno, y hacia el Tribunal Constitucional nos vamos a ir, porque de esto quien sabe es Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, es verdad que ayer estuvimos comentándolo, ¿no? ¿Verdad? La claridad, ¿no?, de la exposición de Joaquín Leguina, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasos son los que va a dar ahora el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez? ¿Cómo puede, de alguna manera, armar o hacer esa armadura legal para que lo ilegal así lo parezca, ¿no? Y él decía, no, es que aquí la clave es Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que se puede esperar de este tribunal a partir de ahora, Miguel Ángel?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con la afirmación de Joaquín Leguina, y de hecho en esta casa, Rosana, desde el principio, cuando se estaba por renovar el Tribunal Constitucional y el CGPJ, que lo sigue en la actualidad, dijimos desde el principio que la clave y el problema y lo más grave era el Tribunal Constitucional y el presidente que fuera a ver en el Tribunal Constitucional. El tiempo nos ha ido dando la razón y desde luego el Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido es la herramienta que necesitaba Pedro Sánchez para sacar adelante pues todas sus leyes ideológicas y todos sus planes respecto a Cataluña. Y simplemente tenemos que recordar, Rosana, la frase que desvelamos en Libertad Digital sobre el propio Conde Pumpido, que dijo, antes de ser elegido presidente del Constitucional: fui elegido fiscal general del Estado para arreglar el problema del País Vasco, voy a ser designado presidente del Constitucional para arreglar el problema de Cataluña. Y ya sabemos cuál es la forma de arreglar de Cándido Conde Pumpido y lo que puede pasar ahora mismo en el Constitucional. La mayoría es izquierdista, claramente, de 7 magistrados a 4, con lo cual los 4 magistrados conservadores solamente pueden poner votos particulares. La mayoría izquierdista es la que manda, Cándido Conde Pumpido es el que manda, con lo cual pues todo lo que quiera, digamos, Pedro Sánchez, todo lo que quiera el gobierno, pues ahí va a estar Cándido Conde Pumpido para avalarlo, para, como nos dicen nuestras propias fuentes del Tribunal Constitucional, para avalar la constitucionalidad y, si no, para hacerlo constitucional, que es lo que está haciendo pues Cándido Conde Pumpido en estos meses. Que podría ser a partir de la elaboración de un nuevo estatuto de Cataluña, ¿no?, que introdujese como novedad, digamos, esa autonomía, digamos, judicial, que es una de las cuestiones que vienen reclamando históricamente los independentistas, ¿no? Así es, porque ahora mismo es verdad que hay encima de la mesa varias cosas, ¿no? Está la famosa amnistía, que obviamente no es posible, sí que pueden volver a indultar a Puigdemont una vez sea juzgado y condenado, como ha sucedido con el resto de los golpistas. Se habla también pues de esa consulta, ¿no? Tampoco cabe en la Constitución esa consulta, podrían hacerla de forma no vinculante y también teniendo en cuenta la pregunta, ¿no?, que fueran a formular en esa consulta. Y ahora mismo por lo que se teme en el Tribunal Constitucional es que los independentistas exijan a Sánchez pues en recuperar uno de sus viejos anhelos, de sus viejas exigencias que fueron tumbadas por el propio Constitucional, que es hacer una reforma del Estatuto de Cataluña que les diera máximas competencias, que se convirtiera virtualmente a Cataluña en un Estado dentro de otro Estado, ¿no? Nos ponían el ejemplo de Canadá respecto a la corona británica. Es un Estado completamente independiente, pero ligado a Gran Bretaña por la corona. Eso es lo que querrían hacer, eso es lo que se teme en el Tribunal Constitucional, que ahí es por donde ellos creen que van a ir los tiros, por una reforma del Estatuto catalán, y en esa reforma se recuperase ese deseo de tener, por ejemplo, un CGPJ propio, ¿no?, y que tuvieran pues su propio ámbito judicial propio, y ahora mismo creen que es por ahí por donde podrían ir los tiros. Y por supuesto, como digo, el Constitucional pues con el aval y con la ayuda inestimable de Cándido Conde Pumpido, que para eso tenía tantas ganas y tanto deseo de Pedro Sánchez de colocarlo al frente del Tribunal de Garantías. Claro, ahora se están viendo las consecuencias, ¿no?, de ese reparto dentro del tribunal, ¿no?, de ese, digamos, esa mala gestión, ¿no?, de los acontecimientos, ¿no?, por parte de las diferentes fuerzas políticas, por una parte muy buena, por otra parte desde luego muy mala, ese desequilibrio, ¿no?, digamos, en el tribunal. Y por otro lado, Miguel Ángel, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque claro, a uno se le plantea la posibilidad de que se saque adelante un nuevo estatuto de Cataluña que dé esa autonomía, digamos, judicial a los independentistas catalanes. ¿De cuántos años, de cuántos meses estaríamos hablando? Bueno, hay que recordar, Rosana, que Cándido Conde Pumpido va a estar presidiendo el Constitucional hasta diciembre de 2025, es decir, tiene prácticamente 2 años y medio para avalar lo que quiera el gobierno. Según las fuentes que hemos consultado, en este tiempo les daría, tendrían tiempo de sobra para que se intentara pues hacer esa reforma del Estatuto de Cataluña y, por supuesto, que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido lo pudiera avalar, ¿no?, en este tiempo. También es verdad que nos dicen, es que en principio para reformar el Estatuto de Cataluña haría falta también mayoría absoluta en el Senado y ahora mismo el PP lo ha ganado, pero es que nos dicen, es que son capaces de todo.
Es decir, pueden cambiar la forma de tramitar la reforma del Estatuto catalán si es necesario para reformarlo. Y es que simplemente tenemos que recordar lo que pasó con la sedición y la malversación. Porque claro, hemos vivido tantos escándalos en tan poco tiempo que se nos olvidan. Ya no solamente fue suficiente indultar a los golpistas, sino que tuvieron que eliminar la sedición del Código Penal y reformar la malversación para salvar a los golpistas. Con lo cual, el gobierno de Pedro Sánchez, si algo nos ha demostrado, es que es capaz de hacer un código penal a la carta o de hacer lo que sea por dar las exigencias, ¿no? Por colmar todas las exigencias de los independentistas y los golpistas, con lo cual todo es posible con el gobierno de Pedro Sánchez y todo es posible con un tribunal constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido. Y con una serie de colaboradores y colaboradoras necesarias a su alrededor que ya se han manifestado en este sentido en alguna ocasión, Miguel Ángel, ¿no? Sí, desde luego, pues hay que decir que esa mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional, pues hay magistrados que ya han dejado claro, aparte de que tienen una ideología pues marxista, comunista, etcétera, han planteado, ¿no?, dudas sobre el derecho a autodeterminación, que es un tema que habría que discutir. Presentaron en su día también otros magistrados actuales izquierdistas del Constitucional votos particulares cuando se rechazaron los recursos de amparo de los golpistas. Es decir, ahora mismo hay el caldo de cultivo perfecto, la ideología perfecta en el Tribunal Constitucional para avalar pues las exigencias que conceda Pedro Sánchez a los golpistas. Y decimos, es un rodillo en el Tribunal Constitucional, son 7-4, con lo cual leyes, por ejemplo, Rosana, como la ley de la eutanasia, que antes de la renovación del Tribunal Constitucional había una ponencia que iba a tumbar esa ley, pues llegó Cándido Conde Pumpido, cambian las mayorías y lo que antes era inconstitucional ahora es constitucional y se avala, ¿no? Otro ejemplo, pues la ley del aborto, que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido no es que solamente avalara al 100% la ley de Zapatero, es que la convirtió en derecho excediéndose claramente en sus competencias. Así está actuando el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido y esa mayoría izquierdista de 7 magistrados frente a los 4 conservadores que no van a poder hacer absolutamente nada para parar pues todos los planes de Pumpido. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de todas las novedades porque desde luego la próxima temporada vas a tener trabajo también. No es que esta no lo hayas tenido, Miguel Ángel, entiéndeme, pero la siguiente que viene también es dura, descansa y disfruta de tus vacaciones y prepárate para lo que se nos viene encima. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buen día. Un abrazo, Rosana. Bueno, los nacionalistas independentistas y los golpistas catalanes van a contar también, lógicamente, con el independentismo y el separatismo vasco, que ha querido dejar bien claro Silvia, buenos días. De nuevo, que ellos, gracias a ellos, se frena esa posibilidad de la constitución de un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo, por el Partido Popular, pero que también ellos van a contar con la ayuda de Sánchez y precisamente como aliados el independentismo catalán. Sí, el PNV no solo es fundamental además para investir a Sánchez, sino que se presenta como el voto útil para frenar a la derecha. Hay elecciones vascas en el horizonte y el PNV no quiere perder su hegemonía amenazada por Bildu. La formación proetarra se ha convertido en un aliado prioritario para Pedro Sánchez. Escuchamos a Andoni Ortúzar. Votar al PNV también en Españolas es un voto útil porque nosotros hemos sido los que hemos arruinado las posibilidades de Feijóo de ir a una investidura directa, ¿no? Entonces, pongamos el acento y en valor también la posición de partidos como el nuestro, también en el ámbito estatal. Bueno, y esa estrecha colaboración la atestiguan sus acuerdos, como por ejemplo la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Marlaska continúa con ese proceso de desmantelamiento de la Benemérita, ahora retirando, por ejemplo, sus competencias en fronteras, en puertos y en aeropuertos. En este punto de la mañana, a las 8:20, 7:20 en Canarias, estamos en comunicación con José Álvaro Nieto, que es el coordinador nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, de Fiscal y de Fronteras. Don José Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa orden que se ha publicado en el BOE? ¿De cuántos guardias civiles estamos hablando que tendrían que abandonar ahora mismo sus destinos? ¿Cuántos agentes están destinados en las fronteras españolas? Bueno, ahora mismo una estimación, hablaríamos de unos 7.000 guardias civiles destinados en aeropuertos,
y fronteras y patrullas fiscales, aparte de las vacantes que haya, ¿no?, sin cubrir. ¿Cuál es el objetivo, le iba a preguntar, de esta orden? Ustedes directamente sostienen que se debe precisamente a ese desmantelamiento que pretende el ministro Marlaska del cuerpo, de la Benemérita, de la Guardia Civil. ¿Por qué creen ustedes que está haciendo esto y cómo se tiene que actuar a partir de ahora? Porque claro, las dudas que tenemos todos son absolutas. Bueno, no sabemos exactamente los motivos que pueda haber detrás. Y es evidente que, como ha dicho antes, se han ido quitando competencias País Vasco, Navarra, Tráfico, Cataluña. Ya es una gota más que dentro del vaso de este, no sé si desmantelamiento, pero sí cercamiento de la Guardia Civil, prestándole competencias. No sabemos exactamente el motivo oculto que pueda haber detrás, ¿no? Claro, estamos hablando de 7.000 agentes que tienen, con 7.000 familias que tienen que cambiar su punto, digamos, de destino, que tienen que reorganizarse. ¿Ustedes han recibido ya algún tipo de orden de comunicación de cómo se va a realizar ese proceso? Está todavía en un momento muy incipiente. Todavía no se sabe tan siquiera cómo se va a hacer, si se va a hacer, si se vuelve a traer esta orden. Pero claro, esto implicaría... esperemos que sea de alguna manera lógica a lo largo del tiempo y que no sea muy traumática, pero las posibilidades pueden ser o desde muy traumática o poco a poco suavemente. Y depende de la zona, como he visto en Navarra, pues puede ser traumática. Te dicen te vas, ¿no? Aunque luego se alargue en el plazo, pero no sabemos exactamente cómo se va a hacer. Todas las opciones están abiertas, incluso el periodo de tiempo para iniciar este repliegue, ¿no? Cuando ustedes reciben la orden, deciden recurrirla, ¿en qué proceso está ahora mismo ese recurso de la orden? Bueno, la orden está en vigor, está publicada en el Boletín Oficial del Estado día 25 y ahora mismo el recurso simplemente se ha planteado, o sea, se ha planeado la presentación, se va a presentar el recurso. O sea, no hay de momento, dados los tiempos, son 3 días desde que se publicó la orden, aunque se venía comentando desde hace tiempo atrás, y está ahí ahora mismo. La idea es recurrirla, se presenta el recurso y a lo que digan los tribunales. Creemos que es una vulneración de los derechos sociolaborales de los guardias civiles y también, bueno, pues no se ha consultado a las asociaciones en este tema. ¿Hay unidad de criterio entre las asociaciones y luego cuál es su nivel de interlocución con el ministerio que dirige Marlaska? Unidad de criterio, todas las asociaciones están informadas y unas están más a favor que otras. La mayoría están expectantes y alguna dice que no. Bueno, estamos ahí. Hay cambios de opiniones, pero bueno, la orden ministerial está para leer, publicada y se puede ver en conjunto lo que puede significar. ¿Y cuál es la comunicación que mantienen con el ministerio, con el ministro en este caso? Poca. Poca. Por no decir nula. Nula. Bueno. En los últimos meses, en los últimos años, ¿cuál ha sido sobre este tema? Poca. O sea, es el contacto. De hecho, el ministerio ha sacado una nota que ha enviado a la prensa en la que lo niega todo. O sea, dice que no es así, que todo sigue igual, ¿no? De hecho, llevamos muchos años con ciertos enfrentamientos sobre el ámbito competencial y esto es un poco más, uno más. Es uno más y no sabemos hasta dónde llegará. ¿Ustedes se sienten maltratados? Se lo pregunto porque acaba de mencionar, ¿no? Nosotros aquí lo hemos abordado en numerosísimas ocasiones, la situación de la Guardia Civil en Navarra. Lo acaba de explicar usted, cómo de la noche a la mañana prácticamente los agentes se tienen que ir de su casa, ¿no? De su lugar en el que están trabajando y en el que están empeñando una labor, por otro lado, encomiable. Pero también hemos abordado la situación lamentable en la que se encuentran en muchas casas cuarteles de la Guardia Civil, el estado en el que se encuentran, la situación en la que tienen que vivir, la situación en la frontera sur. ¿Se sienten ustedes maltratados? Sí, mi opinión es que sí, que somos ninguneados. A ver, tengan en cuenta que somos un cuerpo de naturaleza militar y se nos aplica esa estructura. Por tanto, lo que viene arriba son órdenes y hay que cumplirlas en principio y luego ya se recurre. Pero sí, en principio sí, creo que somos maltratados, se ha visto, vamos, ahí están los hechos.
Pues, señor Nieto, vamos a seguir informando de la situación de la Guardia Civil, desde luego, y vamos a seguir denunciando todos estos acontecimientos y todos estos hechos. Estamos muy agradecidos de que nos haya podido atender a esta hora de la mañana y esperemos que esto se resuelva, si no es por la vía de la negociación, que al menos los tribunales puedan ejercer pues la parálisis de este tipo de acciones. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues a esta hora de la mañana nos vamos a tomar un Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bueno, después de tomarnos el Ibudol y quitarnos todos los dolores, tranquiler, un poco tranquiler. Tranquiler, sobre todo por dormir tranquilo, Rosana, porque ahora que seguro que a muchos políticos les cuesta dormir, con la agencia negociadora del alquiler en Madrid, los propietarios ya van a poder dormir tranquilos, cosa que igual alguno no puede hacer, porque falta les hace, porque no van a tener que preocuparse ni ocuparse de nada, incluso ni de conocer o tratar con sus inquilinos, porque la agencia negociadora del alquiler se va a encargar de seleccionar a los mejores y de gestionar completamente los alquileres. Además, son directamente ellos quien paguen puntualmente a los propietarios, incluso aunque no pagan los inquilinos. Puedes llamar para informarte al 920 2011, repito, 920 2011. Bueno, y qué necesario en estos tiempos que corren también el tranquiler. La vivienda, la propiedad de la vivienda, que a veces nos la usurpan también, en fin. Bueno, que vamos a recordar a los oyentes dónde nos pueden dejar sus llamadas, sus comentarios, sus reflexiones, en fin, es que son muchas las cosas que tenemos que abordar. Muchas, es el 648 91 92 60 y si te parece vamos a seguir hablando de vivienda. Hemos contado esta mañana que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés y que de media las hipotecas han encarecido 250 euros al mes, aunque ya hemos contado también que depende del punto geográfico donde cada uno tenga su residencia. Nos gustaría precisamente que ustedes, los oyentes que tienen una hipoteca, nos cuenten cómo lo están haciendo para afrontar esas cuotas, cuánto les ha subido. Y ya sabemos que todos nos estamos apretando el cinturón, aunque dice Bolaños que ahora lo que tenemos que hacer es irnos todos de vacaciones. Estamos a las puertas de agosto. ¿Pueden permitírselo? Los oyentes pueden irse de vacaciones. Han tenido que cambiar de planes precisamente porque todo sube. Está la inflación disparada, los tipos de interés por los cielos. Bueno, pues esperamos todos esos comentarios en el 648 91 92 60. Es la mañana de Federico. Es radio.